Bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 105. Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración, testigos de la misericordia. Hoy nos toca escuchar la catequesis de nuestro arzobispo de Don Francisco sobre Íñigo López de Recalde, Loyola, Guipúzcoa, 1491, Roma, 1556, es decir, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Su primera dedicación fueron las armas, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, tras resultar gravemente herido en la defensa de Pamplona contra los franceses, en 1521, cambió por completo de orientación. La lectura de libros piadosos durante su convalecencia le decidió a consagrarse a la religión. Se retiró inicialmente a hacer penitencia y oración a Montserrat y a Manresa, desde donde empezó a elaborar el método ascético de los conocidísimos ejercicios espirituales. Luego peregrinó a los santos lugares. De regreso a España comenzó a estudiar ya con 33 años y para poder afrontar mejor su proyecto de apostolado, y lo hizo en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca, París. Las primeras actividades de San Ignacio de Loyola, difundiendo el método de los ejercicios espirituales, le hicieron incluso a veces sospechoso de heterodoxia, asimilado a los alumbrados o a los seguidores del Erasmo de Róterdam. En Castilla fue procesado y se le prohibió la predicación y hubo de interrumpir sus estudios. En cambio, en París, donde se graduó como maestro en artes, San Ignacio de Loyola consiguió reunir un grupo de 6 compañeros a los que comunicó sus ideas y con los que sembró el germen de la Compañía de Jesús, haciendo juntos votos de pobreza y apostolado en la cueva de Montmartre. Ante la imposibilidad de marchar a hacer vida religiosa en Palestina por la guerra contra los turcos, se ofrecieron al Papa Pablo III, que les ordenó sacerdotes en 1537. En los años siguientes se dedicaron al apostolado, la enseñanza, el cuidado de los enfermos y la definición de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, cuyos estatutos aprobó el Papa ya en 1540. San Ignacio de Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban al grupo, fue elegido por unanimidad su primer general. La compañía reproducía la estructura militar en la que Ignacio había sido educado, pero el servicio de la propagación de la fe amenazaba en Europa por las predicaciones de Lutero, que había puesto en marcha ya la Reforma protestante. Las constituciones que Ignacio le dio en 1547 al 50 la configuran como una orden moderna y una orden pragmática concebida racionalmente, disciplinada y ligada al Papa, para el cual resultaría un instrumento de gran eficacia en la reconquista de la sociedad por la Iglesia de la época de la Contrarreforma católica. Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio de Loyola alcanzó a ver, sin embargo, en sus últimos años de vida, la expansión de la Compañía por Europa y América, con una fuerte presencia en la educación de la juventud y en el debate intelectual, en el apostolado y en la actividad misionera, destacando la labor en Asia de San Francisco Javier. Muerto Ignacio, le sucedió como general de los jesuitas su más estrecho colaborador, el castellano Diego Laínez. Fue canonizado en 1622 por Gregorio XV. Su lema: todo para mayor gloria de Dios, y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. En los 15 años que San Ignacio dirigió la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios a más del 1000. Termino. ¿Qué nos enseña San Ignacio de Loyola a través de su vida? A saber desprendernos de las riquezas, a amar a Dios sobre todas las cosas, a saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Jesucristo y a vivir la virtud de la caridad, ya que Él se preocupaba siempre por los demás. Escuchamos atentos ahora la enseñanza de nuestro arzobispo. Sin lugar a dudas,
San Ignacio de Loyola es uno de los maestros más grandes de oración de la humanidad, sin lugar a dudas. Por eso, en este año dedicado a maestros de oración, sacerdotes, en este caso también fundador de la Compañía de Jesús, creo que la figura colosal de San Ignacio de Loyola nos enseña a orar, nos ayuda a orar. Sabéis que todos que lo que pasó a la historia San Ignacio de Loyola es por sus famosos ejercicios espirituales, que son una escuela de oración y una escuela de oración para la vida. Por eso vamos nosotros a hacer como hacemos siempre en nuestra escuela de oración diocesana, aprender a orar orando, y hacemos la pregunta a Ignacio de Loyola: Ignacio, ¿cómo podemos orar? Porque hay mucha gente que piensa que ora muy mal, o que no sabe orar, o que su oración es muy pobre, o que hace tiempo que no conecta con el Señor, porque su oración es cada vez más limitada y más pobre, ¿no? Y al revés, hay gente que piensa que su oración es fenomenal, que va muy bien en la oración, y decía San Juan de la Cruz, otro maestro de oración, que a veces no es así. Porque hay como una serie de reglas de discernimiento sobre la oración que cuando uno está orando es muy difícil que las vea, pero que nosotros podemos en esta escuela de oración ir poco a poco aprendiendo. Me voy a centrar en 3 claves de la oración de San Ignacio de Loyola, mirando al Señor, y tenemos como fondo también el icono de este año dedicado a los sacerdotes. Por eso estamos enseñándonos o ayudándonos a la oración a través de estos grandes sacerdotes, maestros de oración, como San Ignacio de Loyola. Lo primero sería, San Ignacio nos enseña a orar metiéndonos en la escena evangélica. Primer punto, muy sencillo, ¿no? San Ignacio enseña a orar, lo hace sobre todo magistralmente en los ejercicios espirituales, metiéndonos en la escena evangélica. Segundo, San Ignacio ha tenido una aportación en la historia de la Iglesia a los orantes que es muy, muy importante, y es oración de aplicación de los sentidos. Como tenemos 5 sentidos, esos 5 sentidos los aplica San Ignacio a la oración, claro, desde la fe, la esperanza y la caridad. Luego lo dicen otros muchos santos, orantes, ¿no? Mis ojos para mirarte, mis manos para tocarte, para mi gusto, mi tacto para decir, mi boca para besarte. Eso han dicho muchas veces los textos, incluso hasta el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero muchas veces, o Teresa de Jesús también lo explica, ¿no? Pero San Ignacio, lo vamos a explicar, su oración utiliza un elemento que me parece que es muy novedoso, pero también nos puede ayudar en la oración, y es la aplicación de sentidos. Y por último, me parece que también es propio de San Ignacio, y quizás de una gran novedad, también la resonancia afectiva que tiene la oración, o sea, la vida de oración en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? O sea, cómo una vida de oración, un trato personal con Jesús nos afecta, incluso hasta sensiblemente. Y eso es las famosas planteamientos que hace el de la consolación y la desolación. O sea, puede haber una oración donde la resonancia sea consolación. ¿Qué es para San Ignacio consolación? Aumento de fe, de esperanza, de caridad, todo me parece maravilloso, me siento lleno del amor de Dios, de su vida, estoy gozoso. Eso sería la consolación. ¿Y la desolación? Cuando oro, dice San Ignacio, todo lo contrario. Cuando estamos desolados, nos cuesta la oración, parece como que tenemos falta de fe, de esperanza, de caridad, con una tendencia, dice él, a cosas bajas. Por tanto, cuando tenemos esa oración, podríamos decir, cuando tenemos yo creo que en ese sentido podríamos decir que es como si cada uno de nosotros descubriésemos en nuestra propia vida, ¿no?,
lo descubriésemos, ¿no? Es como hay una resonancia muy fuerte afectiva en nuestra vida de oración. Nos afecta. Orar no es estar como un palo. Y de hecho, cuando rezamos, cuando estamos con el Señor, sentimos que a veces pasamos por distintos momentos, incluso estados de ánimo, ¿no? Lo importante es permanecer en su amor, no dejarnos llevar por nuestros estados anímicos. Esto es propio de San Ignacio. Vamos entonces, si os parece, a hacer estos 3 puntos, que serían: nos enseña San Ignacio a orar, sobre todo metiéndonos en la escena, lo voy a explicar. Nos enseña San Ignacio a orar, no solamente metiéndonos en la escena, sino también nos enseña con la aplicación de sentidos, y nos enseña San Ignacio a orar cómo discerniendo cómo nos afecta y cómo la oración tiene en nosotros una resonancia afectiva. No nos deja indiferente orar. Empezamos. Si uno se acerca a los ejercicios espirituales, yo doy todos los años, en el mes de agosto, llevo ya casi 30 años dando el mes ignaciano, y ahí se explica toda la dinámica de los ejercicios de San Ignacio. Pero San Ignacio tiene una novedad en su oración que me parece que es muy impresionante. Él, claro, en aquellos momentos remacha mucho la idea de la imaginación, y para eso dice él que te metas en la escena. Cuando meditamos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, dice él: métete en la escena, en el nacimiento. ¿Qué quieres ser en el nacimiento? ¿Quieres ser San José? ¿Quieres ser los pastores? ¿Quieres ser un ángel? ¿Qué te gustaría ser? Métete en la escena. Y desde ese meterse en la escena, dice él, entrar en consideración y mirar la escena. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te dice a ti? Eso es una forma de orar muy ignaciana. Meterse en la escena, lo que llamaríamos, y él llama composición de lugar. Composición de lugar, que hay mucha gente que le ayuda mucho. Y esto no es para los principiantes, ¿no? Esto es para los que quieran luego también ser contemplativos, porque si tú te metes en la escena, te puedes pasar como un pastor mirando al niño Jesús que nace en Belén horas y horas y horas, como podemos estar aquí nosotros contemplando a Jesús vivo en la Eucaristía, y nos tiramos horas y horas sin decirle nada, pero estamos amándole, ¿no? Porque a veces en la oración vale más un corazón entregado sin palabras que palabras sin corazón. Por eso digo que es importante, muy importante, en nuestra vida de oración, descubrir que el discernimiento de que nuestra oración va bien, de que oramos bien, no puede ser solamente me siente bien o me siento mal. No puede ser solo, porque todos los grandes místicos cristianos dicen que normalmente el buen orante tiene la sensación de que no sabe orar. Y sin embargo hay gente que no ora bien y cree que hace una oración magnífica. Es verdad que siempre la prueba de algodón de nuestra oración va a ser el amor al prójimo. Una persona que dice entrar en sintonía con el Padre y no le importe nada a sus hermanos, yo creo que está muy lejos del corazón de Dios. Pero aplicar esto, vamos un poquito a profundizar. Es decir, la oración ignaciana es una oración de composición de lugar, de meterse en la escena. Fijaros si esto es sencillo. Y desde ese meterse en la escena, tú lo que tienes que hacer es, sobre todo en ese contacto y sintonía con el Señor, cuando te metas en la escena, es mirando al Señor, porque eso es el objetivo, mirando al Señor en esa escena, lo que haces es sacar consideraciones para tu vida. Mirarle como Él te mira, que diría también Santa Teresa de Jesús. Esto es muy hermoso en nuestra vida de oración, ¿no? A veces se nos caen los libros de las manos cuando estamos rezando, a veces no tenemos ganas de nada, nos cuesta, pero contemplamos a Jesús y lo contemplamos metiéndonos en la escena. Fíjate qué bonita, por ejemplo, la escena de la infancia de Jesús, el nacimiento, la adoración de los magos, por ejemplo. Ahora ya que se acerca el Adviento y la Navidad, pero luego meterse en la escena, por ejemplo, con María, Juan y la Magdalena contemplando a Jesús en el Calvario. Este tipo de oración, como la explica San Ignacio, te hace muy contemplativo, muy de consideraciones mirando al Señor. Te hace descubrir esa sintonía con el corazón de Jesús.
Te hace como vivir en algo que es propio de los contemplativos, que es el asombro, ¿no? Asombrarse uno de esa mirada del Señor. Pues como estáis muchos de vosotros aquí en este turno que os toca de la adoración perpetua, ¿no? Pues que estáis ahí mirando al Señor y a veces tenéis la sensación de que vuestra oración es pobre, que no habéis sentido nada, que no le habéis dicho nada a Jesús, que aparentemente habéis estado como un banco más de la iglesia, que estáis más seco que una teja, que decía aquel sacerdote, pero has estado con Jesús. Es más, te puede ocurrir que con la oración, en la adoración o en el rato que has estado con el Señor, has como sintonizado, pero no escuchas nada. Pero has sintonizado como cuando pone un transistor que sintoniza. Y después sale a la calle o va a casa y siente el Señor su presencia, a lo mejor en el autobús o en la calle. Es verdad que como no haya tenido vida de oración y no haya estado un rato largo con el Señor, no ha sintonizado. Pero es verdad que esa sintonía no significa que luego Dios te tenga que hablar ahí, en la oración. Él te puede hablar como le pasaba al hermano Rafael pelando cebollas o empaquetando chocolate. Te puede hablar en cualquier sitio y en cualquier lugar. El Señor nos puede hablar en cualquier sitio y en cualquier lugar. Pero es verdad que necesitamos conectar con el transistor de la oración, sintonizar, tener cobertura, para luego esa cobertura y esa sintonía me llevará a descubrirlo en la vida. Eso es lo que se puede decir de la primera clave de la oración como oraba Ignacio de Loyola, que es, vuelvo a repetir, composición del lugar, meterse en la escena evangélica. Cualquier texto del Evangelio que leas, porque lees mucho de ir a la palabra de Dios, cualquier texto del Evangelio que leas puedes contemplarlo. Y San Ignacio, que enseñaba a la gente sencilla y ruda a orar, le gustaba mucho enseñar a los rudos, como le pasaba a Santa Teresa de Jesús, con todo lo maestra que era de oración. Ella dedicaba muchas veces el cuarto de hora de oración a enseñárselo a la gente, un cuarto de hora de oración, porque ella veía que la oración era que quien se pierde la oración se pierde lo mejor de la vida, porque es el encuentro con Cristo. Por eso yo creo que en ese sentido San Ignacio, con una pedagogía muy activa, pero con una pedagogía muy contemplativa, te va metiendo en sacar todo el provecho y todo el jugo que puedas tener de las escenas evangélicas. Segundo, propio de San Ignacio en su oración, propio también. Lo que podíamos llamar, San Ignacio hace una oración que le llama aplicación de los sentidos. Por cierto, aquí es de una actualidad inmensa, ¿no? Claro, tú rezas con tu cuerpo, con tu alma, con tu vida, con tus sentidos, con tus dificultades, con tus cruces. Tú no vas a orar y dejas fuera en la percha, dejas tus problemas o dejas tu cuerpo, ¿no? Si ese cuerpo está enfermo, tiene sus dificultades, tiene sus límites, tú oras con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con toda tu vida, ¿no? Entonces San Ignacio habla mucho de lo que llamaríamos la aplicación de sentidos. Es muy fácil saber los sentidos que tenemos, el gusto, el tacto, los ojos, el oído, ¿no? Entonces él, cuando hace los ejercicios espirituales ignacianos, que aconsejo a todo el mundo que lo haga, incluso si puede el mes ignaciano, cuando se hace, siempre una persona lo que hace es ir aplicando los sentidos a la oración, desde la fe, la esperanza y la caridad. Mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, ¿no? Mis manos para tocarte, ¿no? Lo toca Tomás en el cenáculo, Señor mío y Dios mío, ¿no? Todo eso es una segunda manera de la oración ignaciana que a mí me parece muy clarificadora, ¿no? Muy clarificadora, es decir, es aplicación de sentidos. Esto le da a San Ignacio una gran novedad. De hecho, cuando él, por ejemplo, él empieza hablando de muchas formas de orar, habla de la oración vocal, hecha con la boca, de meditación, la meditación que sería para San Ignacio discurrir, habla de la contemplación, que es mirar, como él te mira, la contemplación. Habla de la contemplación adquirida, infusa, distintas formas de contemplación, ¿no?, en la oración, ¿no? Pero es precioso porque cuando habla, por ejemplo, San Ignacio,
cuando habla de la aplicación de sentidos, lo que quiere él es descubrir que hay unos sentidos en la oración que son los sentidos de la fe, pero que es como imagen de los sentidos que tenemos corporales, ¿no? A esa imagen, pero desde la fe. Claro, y de hecho, nosotros no podemos hablar más desde nuestra experiencia de Dios, de como dice San Juan en el Evangelio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado al verbo de la vida. Aquí están todos los sentidos: visto, oído, palpado, escuchado. Y de hecho hasta San Pablo nos va a decir que seamos el olor de Cristo, el buen olor de Cristo. Por tanto, es la aplicación de todos los sentidos, ¿no? De hecho, cualquier meditación clave en los ejercicios ignacianos, él te dice, aplica los sentidos, cualquiera, ¿no? Mira como métete en la escena mirando. San Ignacio, él habla mucho también, como decíamos, de la composición del lugar, habla mucho sobre todo de los lugares. Por eso él quiere ir, por ejemplo, a Tierra Santa. Y cuando va a Tierra Santa, es curioso, yo lo explico mucho cuando voy allí en las peregrinaciones, ¿no? Pues él tendría mucho interés en visitar lugares donde él tenía como una gran curiosidad. Por ejemplo, lo explica siempre él, cómo tenía el pie Jesús cuando sube a la ascensión, en el Monte de los Olivos, cuando sube en aquella piedra de la ascensión. Él quiere ver la huella, ¿no? Que es verdad que se ve una huella. Y allí se ve si estaba mirando a la izquierda, a la derecha, porque todo eso San Ignacio propone como una aplicación de sentidos: mirar, tocar, palpar, escuchar, oler. Incluso cuando te habla, por ejemplo, en la famosa meditación del infierno, que está en la primera semana del pecado, él, por ejemplo, te hace que apliques los sentidos para poder meditar, pero en todas las meditaciones, ¿no? Por lo tanto, es propio de San Ignacio la aplicación de sentidos, que esto tiene una gran belleza, una gran belleza. Y por último y tercero, creo que también podríamos meditar y pensar en que la tercera clave es cómo meditar, porque esto nos puede hacer muchísimo bien, cómo meditar, porque San Ignacio habla también de cómo la vida de oración nos afecta. Es decir, la vida de oración, cómo nos afecta. Es decir, esto es importantísimo, porque tiene unas resonancias afectivas mi relación con Dios, conmigo. Y para él, fijaros, si esto le va a dar importancia, que cuando hable del discernimiento espiritual, o hable San Ignacio incluso de la vocación, de la inclinación que puede sentir, él dice que la persona, el ejercitante, el hombre que hace oración, que piense qué resonancia afectiva tiene el trato con Dios en su vida, de desolación o de consolación. Solo para San Ignacio existe en el corazón humano, cuando se relaciona uno con Dios, la desolación y la consolación. Y esto para él es un clave de discernimiento. ¿Qué sería la desolación? ¿Cuándo está uno desolado? Pues uno está desolado, dice él, cuando parece como que tiene falta de fe, de esperanza, de caridad. Está desolado cuando uno tiene como tendencias a cosas bajas, dice él. Cuando uno, por ejemplo, parece que no le atrae nada de las cosas de Dios. Cuando está como mundanizado, como paganizado, ¿no? Como que no le atrae el Señor, ¿no? Eso sería un poco la desolación, que te cuesta, en una palabra, permanecer en la oración. Cuando a uno le cuesta mucho permanecer en la vida de oración, cuando le cuesta a uno mucho permanecer en el Señor, porque la oración se le hace eterna y mira hasta del reloj 20 veces a ver si pasa el tiempo, ¿no? Cuando uno lo vive así, pues es claro, es muy peligroso, porque en ese sentido esa desolación que va teniendo le cuesta orar, ¿no? Le cuesta orar. Pero la consolación es todo lo contrario. ¿Qué sería la consolación? Para San Ignacio, la consolación en la vida espiritual como en la vida de oración es todo lo contrario. Cuando tengo crecimiento en fe, en esperanza, en caridad, me cuesta muy poco la oración, me encantan las cosas de Dios, me atrae muchísimo, que esos son etapas a veces. Y en esos momentos en el cual me atrae tanto el Señor, me voy sintiendo tan lleno de su amor, está el alma como consolada continuamente. La oración se me hace rápida, se me va enseguida. Hoy ya ha pasado la hora, ya ha pasado la media hora que tenía de oración. Pues que mientras que cuando estoy desolado es al revés.
pues esto es que qué oración más larga, que estoy realmente seco, ¿no? La vida de oración, y esto no lo hemos explicado quizás nunca en nuestra escuela diocesana de oración, y ahora aprovecho para explicarlo ya en estos últimos minutos. La vida de oración es alternancia de consolación y desolación. Normalmente cuando uno empieza en la vida espiritual, esta alternancia se da mucho. Cuando uno empieza en la vida espiritual. O sea, a veces uno empieza, o en la vida de oración. Oye, llevo unos días con una consolación, unas luces que Dios me da, una alegría, un gozo. Es que no me aguanto de la alegría que tengo con Dios. Eso suele ser cuando hay un impacto a veces. Suele ocurrir cuando uno hace ejercicios, cursillos o un retiro. Pues cuando uno está en sintonía con el Señor, pues que está realmente lleno y gozoso, ¿no? Y luego da lugar paso, porque tiene que madurar la persona, que Dios de vez en cuando te da lo que se llama, en vez del caramelito, te da pan duro, que sería la desolación. No es que Dios te lo dé, sino que también Dios lo permite por muchas razones, a veces por falta de salud o por problemas, o estás agobiado o agobiada, entonces te da lo que se llama momento de desolación, alternancia, una alternancia de consolación y desolación. Y llevas a lo mejor 10 días o 15 días que te dice una persona, oye, estoy desoladísima, no siento nada a Dios, me siento a orar, estoy con el Señor, me entra una gana de salir corriendo, de irme a otro sitio, de romper con la oración. Yo no vuelvo a rezar, porque claro, me dice mi director espiritual, me dice mi maestro que me está enseñando a orar, que permanezca, que esté, que tal, pero yo tengo una gana de salirme corriendo porque a mí esto, la oración, me cuesta muchísimo, ¿no? Yo cuando os digo mi propio criterio, yo normalmente lo que os digo en la Escuela Diocesana de Oración es mi propia experiencia de vida, mi propia realidad, o por lo menos lo que trato de vivir, ¿no? A mí cuando una persona durante mucho tiempo está desolada en la vida espiritual o desolada en la oración, yo suelo primero animarla a que por supuesto no rompa con el Señor ni con la oración, que permanezca, ¿no? Cuando pasan ya muchos meses, suelo hacer una pregunta. Desde mi propia experiencia de cientos y miles que he tenido de dirigidos espirituales, ¿no? Durante toda mi vida, ¿no? La pregunta que suelo hacer, que suele ser una pregunta muy directa al corazón, es decirle, oye, desde que tienes la desolación tan fuerte que dices, ¿no será que estás faltando a la caridad con alguien? ¿No será que tienes en tu corazón una herida contra la caridad que no acabas de digerir? Y casi siempre, os lo digo con sencillez, la persona me lo confiesa que es así. Pues sí, mira, yo empecé a estar muy desolada porque un día a la superiora de mi comunidad la he puesto verde, le he faltado la caridad, y hace unos días que incluso me cuesta mucho dirigirme a ella, no la perdono, Pues sí, mira, yo oraba mucho y era una persona que disfrutaba mucho en la oración, pero desde hace 3 meses es que no me hablo con mi cuñada, es que estoy fatal, es que tengo que tal. Pues yo tenía una vida de oración tal, pero ahora he roto porque no aguanto a tal. No. Es decir, las faltas de caridad reiteradas hacen que el Señor proteste con sequedad en la oración. Tan claro como la vida misma. ¿Cómo puedo querer yo tener relación con Cristo, cabeza, si desprecio al cuerpo, que es su iglesia, que son los hermanos? Es de sentido común. Decía un santo padre, imagínate que ves a un amigo tuyo, le ves en la cabeza su cuerpo, porque claro, no puedes separar, le das un beso a la cabeza, le das una caricia a la cabeza, pero luego empiezas a pegarle golpes en el estómago y en la espinilla y en las piernas, empiezas a pegarle fuerte, tal y cual. Te dice, oye, que yo soy una totalidad, una unidad, que también soy cabeza, pero también soy cuerpo. Cuando una persona, y esta es la resonancia afectiva que dice San Ignacio, que se da en el hombre orante o en la vida de oración o en la vida espiritual, está muy unida la vida de oración a la vida de caridad. Está muy unida oración y vida. Está muy unido orar y estar con el Señor, pero a la vez también con esa resonancia afectiva de consolación y desolación. Por eso, ¿qué os diría yo sobre la oración en estos momentos? Pues que cuando tengáis esos momentos
de consolación, que disfrutéis de Dios, cantando las alabanzas y alegrándoos cuando estamos llenos de Dios. Pues como cuando una madre disfruta de su niño pequeño, disfruta de su hijo, o está simpático, está limpio, está guapo, está cariñoso, le trae buenas notas, pues disfruta, claro. Cuando el niño está enfermo, o cuando el niño ya está no así, o cuando tiene momentos difíciles, pues ¿qué se hace en esos momentos? Cuando estoy desolado, permanecer en su amor, estar, no huir, no tirar la toalla, porque entonces estará haciendo una vida de oración, una vida espiritual, donde me baso es en mis estados de ánimo, y tengo muchas ganas de orar y me tiro 5 horas, y no tengo ganas de orar y le digo al Señor en un minuto, adiós, entro y me voy. Pero claro, es que eso no es la vida de oración. Por eso San Ignacio dice, cuando a uno le cueste orar, que se tire 5 o 10 minutos más. Después de terminar su hora o su rato de oración, que se tire un poquito más todavía. ¿Por qué? Porque se acostumbra uno en la oración a no buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Que eso es la verdadera vida de oración. Es como una persona. Te puede atraer mucho una persona, sobre todo en un momento porque es guapa, porque es bella, porque es simpática, porque está estupendo y es maravilloso. Pero cuando esa persona no tenga tanta belleza, o esté enferma, o esté limitada, por eso no deja de ser una persona para ti importante en tu vida, y quererla, y estar con ella. Precisamente cuando permanecemos en las duras y maduras con la persona, es cuando más la amamos, ¿no? La madre puede querer mucho a su niño cuando está, le besa, cuando todo le va bien, tal, pero cuando ese niño está enfermo y tiene que tirarse horas y horas en un hospital y no apartarse de él ni de noche ni de día, que está agotada, pero no solamente le ama, sino que se lo está diciendo con su vida. Es como cuando yo rezo y hago oración y estoy con el Señor, le estoy diciendo con mi vida que te quiero, Señor. Ya los que estamos aquí orando esta mañana o esta tarde, o los que rezan están con el Señor, ¿no? Ya me dirás a mí que no le estamos diciendo al Señor que le queremos. Dejamos nuestro trabajo, nuestro descanso, o nos venimos aquí, estamos con Él, estamos momentos y permanecemos en su amor, aguantamos el tiempo que sea porque le estamos diciendo que le queremos, descubrimos, y cuando no sentimos nada, pues le decimos que estamos muy a gusto con el Señor, y si no estamos a gusto, estamos con Él. Y esto va haciendo que tu oración vaya madurando. Es como, mirad, como la manzana. La manzana no va a madurar, ni va a tener un sabor dulce, ni va a ser buena la manzana, como no haya pasado por la brisa de la primavera, consolación, por el duro invierno, la desolación, por el calor fuertísimo del verano, también a veces esa desolación, a veces también el rigor del verano con el calor que parece que... Y luego llegará al inicio, cuando está la manzana que ha madurado. En esa alternancia, en la vida de oración, de consolación y desolación, de estar feliz o no estar tan feliz, pero estamos... de pasar momentos difíciles, el alma se va purificando, como dice San Juan de la Cruz, que luego lo va a explicar maravillosamente en la subida al Monte Carmelo, o las 8 moradas que habla Santa Teresa de Jesús. Pero que San Ignacio lo explica igual, porque en el fondo luego el hombre que es de Dios y que es un místico, acaban todos explicando lo mismo. Porque la oración con Cristo es una oración viva, es un trato con una persona, con un corazón. No es trato por eso el cristianismo a mí me pone malo cuando dice el cristianismo, como el judaísmo o el islam, son las religiones del libro. No, mire usted, yo no me enamoro de un libro, ni sigo un libro, Es una persona viva, Jesús. Y de hecho el cristianismo, antes incluso de escribir los evangelios, ya la Iglesia vivía. Es verdad que luego la tradición oral se va a poner por escrito. Y las catequesis se van a poner por escrito porque desaparecen los testigos y hay que ponerla. Pero el cristianismo no es la religión del libro, es la religión de una persona viva que tiene corazón, que me ama, que me encuentro con ella, vivo en la Eucaristía, en la iglesia, en los pobres. Pero cada vez también, claro, lo saboreo a través de su palabra, claro, que está presente y viva en la iglesia, ¿no? Pero no es la religión del libro.
Es la religión de Jesús, de una persona viva que tiene corazón. Claro, si la oración yo la vivo así, si mi vida de oración es una vida de corazón a corazón, de persona a persona, de trato, de amistad, mi vida se transforma. Claro, si yo en mi vida de oración es venir aquí como una ideología a pensar cosas, o en una moral, o hacer un examen para tal, o que Dios me ponga contra la pared porque yo veo que vivo cosas que no vivo, pero yo tengo, en vez de un trato de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa, o Ignacio de Loyola, que dice meterse en esta cena de amor, si yo no lo vivo así, pues claro, acabaré dejando la oración. ¿Quién aguanta un trato con una persona que no sientes que te quiere, o que está a tu lado, o que valora tu vida? Pues eso es un poco lo que es la oración, que se ve plasmada preciosamente en la experiencia bellísima de San Ignacio de Loyola. San Ignacio, este hombre que enseña a generaciones y generaciones, ahora sobre todo a través de sus ejercicios espirituales, que os aconsejo a todas que hagáis por lo menos una tanda todos los años, y si os animáis también al mes ignaciano, que verdaderamente es una experiencia única en la vida, una experiencia única de oración y de trato personal con Jesús. En Jesús Ignacio de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor, y le diste compañeros fieles al servicio del amor. Tus heridas de Pamplona pudo la ciencia curar, cuando Dios te hirió con su gracia, vivo dejó un nuevo ideal. Olvidarte de ti mismo y entregarte a los demás. En Jesús Ignacio de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor, y le diste compañeros fieles al servicio del amor. Malherido en un castillo, te venció en otro el Señor, y buscando a Dios peregrino, vas por caminos a oír su voz. Escapar del mundo quieres y te vuelve al mundo Dios. En Jesús Ignacio de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor, y le diste compañeros fieles al servicio del amor.
Como venimos diciendo, estamos en la diócesis celebrando nuestro año sacerdotal dentro del plan pastoral diocesano. Y por eso los sacerdotes y familiares directos de los sacerdotes quieren compartir a lo largo de este año su testimonio de vida sacerdotal o de vida familiar en torno al sacerdote. Es una alegría poder presentar hoy a Juan Manuel Uceta Arnilla, actualmente vicario parroquial de la parroquia de Santa María de Benquerencia en el Polígono de Toledo, profesor de nuestro seminario mayor y delegado de Relaciones Interconfesionales, eso es ecumenismo y diálogo interregional. Escuchamos con atención su testimonio. Pues agradezco esta posibilidad de compartir con todos los televidentes del canal diocesano lo que es la obra de Dios en este que os habla, este sacerdote, que yo creo que es lo que quisiera que quedara, no tanto la persona que habla, sino el Señor que hace su obra y la lleva adelante, recurriendo a San Ignacio de Loyola, frase suya, para mayor gloria de Dios. Y quisiera enmarcar estas palabras desde una clave. Pudiéramos hablar de muchos aspectos, muchos detalles de lo que en la vida del sacerdote sucede, pero quisiera la clave de la vocación, la llamada, porque todos los sacerdotes hemos sido, como los apóstoles, ¿no?, llamados primero de todo al seguimiento del Señor. Dice el Evangelio que los llamó para que estuvieran con Él. En el caso de los apóstoles fueron 3 años. En realidad, pues es toda la vida la que el Señor invita a compartir con Él. Y desde esa unión con Él y amistad con Él, la misión. El versículo que citaba antes decía así: los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. La misión que Él encarga. Todo dentro de esa amistad que decía, ese amor al Señor, que es en el amor al Señor donde uno afronta esa tarea. No es una carga, no es una especie de contrato que uno hace frío, sino que porque uno quiere al Señor, el Señor al que uno quiere le pide esas tareas, ¿no? En el Evangelio de San Juan, el diálogo que tiene con Pedro: Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Pastorea. En mi caso, pues soy hijo o miembro de una familia de 4 hermanos. Toda mi niñez, juventud, adolescencia fue en Mora, y justo momento en el que canté mi primera misa allí, mis padres naturales de aquí de Toledo se mudaron de nuevo acá, y desde entonces pues he ido pasando por diversas parroquias: 2 años en la Puebla de Montalbán, 6 años en la de Santo Tomé, a la que pertenece esta capilla, de la que estamos haciendo esta retransmisión, 3 años de estudio de doctorado en Roma, 7 años en Chozas de Canales, pueblo de la Sagra, como párroco, y ya últimamente, este ya es el 9º año, en el Polígono, decimos aquí en Toledo, el barrio de Santa María de Benquerencia, en la propia parroquia de Santa María, a la vez que, como decía don Jesús, profesor en el seminario, delegado diocesano, de Relaciones Interconfesionales y otras cuantas cosas. Todo eso ha sido la forma concreta en la que el Señor me ha encomendado esa tarea. Personas, circunstancias, movimientos de iglesia, etcétera. 27 años ya de sacerdote, pues dan para mucho. Pero quisiera resaltar, dentro de ese marco que decía al principio, de vocación y respuesta amorosa, cómo el camino de cada sacerdote pues es particular. A todos nos une el sacerdocio, pero luego cómo se desarrolla y qué características, qué acentos tiene ese sacerdote, pues es de cada uno. El Señor lo tiene pensado de toda la eternidad, te lo va presentando, y lo nuestro es pues decirle continuamente que sí, no solo al comienzo de la vocación, sino cada día, seguir lo que el Señor va poniendo, su voluntad. En el caso del que os habla,
pues uno de los acentos, yo creo que pues muy profundo y que sería, si queremos, dentro de los testimonios sacerdotales, pues una faceta que pudiéramos presentar de este que os habla, que es un sacerdote enfermo, marcado por la enfermedad ya desde el tiempo del seminario. Apenas comenzado la estancia allí, los estudios, se me declaró una colitis ulcerosa, una enfermedad crónica, autoinmune, que tenía pues sus cuidados, sus síntomas, etcétera, pues que habría que incorporar a ese avance en la formación en el seminario, luego en la vida sacerdotal. Una de las cosas que conllevaba esta enfermedad, aparte de ciertas limitaciones, una cierta dieta, etcétera, bueno, pues una cosa que conlleva era el peligro, cuando es de larga duración, de desarrollar un cáncer, que fue mi caso, hace 2 años y medio, coincidiendo con todo el momento del COVID y la imposibilidad de llevar un trato normal con los especialistas, los médicos, se desarrolló un cáncer de colon y con un pronóstico bastante grave, serio, con metástasis hígado y pulmón, y tuve una primera operación de extirparme el intestino grueso y luego una segunda a los meses del hígado para limpiarlo también de tumores. En la actualidad tengo 3 pequeñitos tumores, uno en cada pulmón y otro en el hígado, y los voy llevando gracias también a la medicación, a la quimioterapia quincenal. Y bueno, pues esta característica es no, diríamos así, lo esencial de mi sacerdocio, porque la vida que el Señor nos propone y lo que desarrollamos pues es mucho más grande y más amplia que esto, que sería pues una circunstancia que hay que atender, que hay que cuidar, pero viene a ser como parte de toda la existencia de este sacerdote que os habla. Sí que es una identificación, y yo lo he vivido así, con Cristo en su pasión. Volviendo a San Ignacio de Loyola, que se nos presentaba antes, al meditar él en los ejercicios espirituales, la 3ª semana, la pasión de Cristo, comienza preguntándose: ¿qué he padecido yo por Cristo? O qué padezco, qué he padecido yo por Cristo. Uniéndonos a la pasión de Cristo con nuestras cruces. Yo siempre digo que no es que el Señor las envíe, como si tuviera un dedo justiciero, a ti un cáncer, a ti un infarto, a ti como si repartiera así, ¿no? Estas cosas. Son cosas que vienen, el cuerpo da para ello, se deteriora. En este caso pues es una reproducción rara de las células que provoca los tumores. Ya sabemos toda la mecánica de lo que es un cáncer. Bueno, pues viene, el cuerpo da para ello. Y cuando viene esto, mi experiencia es que el Señor está. El Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, tiene un versículo que a mí me ha dado mucha luz todo este tiempo, cuando dice: aunque camine por cañadas oscuras, y un cáncer lo es, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Es la experiencia que yo puedo decir, que el Señor se ha hecho especialmente presente a mi lado en este recorrido, en este caminar de enfermedad, de forma que, estas son palabras de don Francisco, que esta cruz yo pudiera decir que es una cruz luminosa, es cruz, pero es con la luz que el Señor nos presenta, nos brinda para poder seguir adelante. Y esa presencia del Señor en la vida del enfermo, del que toca compartir la cruz de Cristo, identificarse con Él en su pasión, pues esa presencia que viene también por tantos y tantos que el Señor pone a tu lado, que te expresan su cercanía, su cariño, que rezan por ti. Es una de las experiencias preciosas de todo este proceso, la comunión de los santos, que estamos en una familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia, en la que cuando un miembro sufre, toda la Iglesia sufre,
y te muestra eso, su cercanía, su apoyo, su oración. Y qué bien hace la oración por los enfermos, cuánto bien. Os invito a todos los que estáis participando de esta escuela de oración, pues a que tengáis presente siempre a los enfermos, porque la oración, como digo, hace mucho bien. Y esto que el Señor ha puesto en mi recorrido, en mi vida como sacerdote, pues lo usa también para ayudar a otros, para dar luz a otros. Es una experiencia repetida todo este recorrido. Personas que están en la misma situación de cáncer, por ejemplo, pues que se acercan a ti buscando una palabra de consuelo, de luz, de fortaleza, para poder afrontar ellos también su cruz, ¿no? Abrazar su cruz. Y claro, en esto no es lo mismo que te hable un sano, que pudiera decir el enfermo, claro, los toros se ven bien desde la barrera, ¿no? Pero cuando uno está en esa situación, pues es una voz, si queremos, como autorizada, ¿no? El que habla. Y como el Señor te pone al lado de personas concretas para acompañarles en su camino, y a través de tu presencia, de tu palabra, de tu cercanía también, oración, pues les sirve a ellos en su caminar también, en su camino de fe. Entonces, dentro de mi sacerdocio, últimamente está siendo esto, esta presencia en el mundo de la enfermedad, del dolor, enviado por el Señor, ¿no? Y luego, también muy importante, y con esto concluyo, pues lo que es el sacerdote como ofrenda de la vida. Porque la eficacia del sacerdocio no es exclusivamente o solo lo que hacemos, que podemos hacer muchas cosas, tener muchos talentos, hablar muy bien, etcétera, pero sobre todo y ante todo lo que nos pide el Señor es que nos unamos a su ofrenda en la Eucaristía. Cuando nos ordenan sacerdotes, ponen en nuestras manos el cáliz, la patena, y el obispo nos dice, esta es la ofrenda que vas a presentar en el altar, considera lo que vas a ofrecer y haz vida eso, esa ofrenda. Igual que el Señor en la Eucaristía nos dice a todos, y es como su actitud desde el sagrario, desde la custodia, toma y come, me entrego por ti. Esta es mi sangre, mi vida que se derrama, que se entrega por vosotros. Pues así el sacerdote, tiene que ser su vida eso. Y eso, en el caso de la enfermedad, pues es algo que no aparece, que no se ve, no es actividad que decíamos antes, sino que es algo silencioso, callado, la ofrenda de la vida, en el caso, como digo, de la enfermedad, unida a la de Cristo, que es por el bien de toda su Iglesia. Y esto es la llamada, ¿no?, que a este sacerdote, a todos, pero bueno, en este caso, con toda esta característica de la enfermedad, pues una llamada renovada a vivir así. Termino, pues como indicaba hace un momento, invitando a la oración por todos los sacerdotes y especialmente los que pasen dificultad, los que están marcados por la señal de la cruz, sea una enfermedad, sea una incomprensión, sea un momento de oscuridad, etcétera, los sacerdotes que sufren, porque esa oración nos hace mucho bien y en definitiva redunda en bien de toda la Iglesia, para la que hemos entregado la vida por amor al Señor. Pues estas son mis palabras y agradezco a todos su atención y esa oración que pedía, que seguro que contamos con ella. Con el testimonio de Juan Manuel Zeta, este testimonio impresionante, en el cual también él recrea su propio testimonio, y con la figura colosal de San Ignacio de Loyola, que nos enseña también a orar, sobre todo a través de su vida, su propia experiencia de Dios. Nos seguiremos sábado tras sábado a las 6 en nuestro canal diocesano en estas catequesis que no tienen más objetivo que aprender a orar orando. Que nos enseñe el Señor a orar a través de su Espíritu, pero también a través de estos grandes testigos de la misericordia divina.